ahí en esa estación pasó un accidente. También eran 2 operadores y desgraciadamente por un descuido el tren se mueve y la máquina atropella a uno de los operadores. Y el hecho de estármelo imaginando, la verdad, hasta me puso de nervios. Hace poco la gente un tiempo anduvo azoradilla, anduvo asustadilla porque se dice que la gente aquí en esta comunidad de Cañitas de Felipe Pescador miraban una gárgola porque le llegó por arriba y lo levantó y lo soltó de una altura pues considerable. Esta persona cae, se fractura sus pies, se viene caminando una persona de negro y a veces va de regreso, como si caminara hasta este punto desde el panteón y de regreso. Y aquella persona le hacía señas con la mano, le decía ven, ven, y le hacía la seña con la mano tratando de atraerlo hacia él. Quiero que me saques, es que yo estoy sepultado aquí. Quiero que me saques, pero me tienes que sacar a las 12 del mediodía. Y vas y me sepultas a Camposanto. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Cañitas de Felipe Pescador. Bueno, en el Cañitas viejo, en el Cañitas antiguo. Estamos aquí sobre la vía del tren. Porque aquí, mi gente, está lo que fuera hace muchísimos años una estación de tren. Cuando el tren todavía era tren de pasajeros. Y hay mucha historia aquí en esta comunidad, mi gente. Aquí en Cañitas hay muchísima historia que les voy a compartir ahorita en un momento más. Nada más que pues venía pasando el tren y quisimos aprovechar para mostrárselos, a ver qué alcanzaban a ver. Pero aquí a mis espaldas está pues lo que son las tapias de lo que alguna vez fue esta estación. Y fíjense mi gente que ya estuvimos platicando por aquí con un señor vecino de aquí, de este lugar. Y nos estuvo platicando algunas cosas muy interesantes, cosas que ahorita un momento más pues les voy a compartir. Fíjense mi gente que esta vía pues es muy antigua, es muy vieja, es de los tiempos del Porfiriato. Es de las que construyó don Porfirio Díaz. Y pues yo pienso que la estación también. Estas fincas se miran muy viejas y se dan cuenta, pues son fincas de adobe. Se ve que son del tiempo de la vía también. Se dice que por aquí pasaron muchas cosas en los tiempos de la revolución, hubo mucha actividad, entonces muy probablemente por eso es que hay tantas historias aquí en este lugar, por eso mucha gente se ha asustado. Se dice que en aquellos años, cuando el tren todavía era de pasajeros, pues aquí la comunidad vivía prácticamente de eso. Había mucho comercio a causa de que pues pasaba mucha gente por aquí, gente que viajaba en el tren. Pues había mucha actividad y cuando todo esto se privatiza, pues desgraciadamente la comunidad se va un poquito abajo. Por toda la actividad del tren desaparece y pues es la causa también de que estos lugares ya están en completo abandono. Fíjense que aquí más adelantito hay otra estación. Creo yo que es una comunidad más adelantito, creo que esa estación se llama El Cedro, si no me equivoco. Creo que así nos dijo el señor que se llama. Y ahí sucedió una historia que les quiero platicar, mi gente. Nos platica el señor que hace un tiempo todavía los operadores del tren usaban como una especie de gorrita que nomás decía Ferromex y ya con eso podían subirse a operar el tren. Últimamente ya no, últimamente los obligan a utilizar un uniforme completito, el uniforme. Y en una ocasión, cuando todavía estaba operando esa estación, se dice que se detuvo el tren ahí en ese lugar y eran 2 operadores. Y uno de ellos le dijo al otro, ¿sabes qué? Me voy a bajar al baño. Voy a ir al baño. Si te dicen que lo muevas, lo mueves. Ahorita vengo. Y ese operador se fue al baño y el otro aparentemente se quedó. Esta persona se va al baño y cuando regresa resulta que están pidiendo que se mueva el tren, pero no lo mueve nadie. No lo mueve. Cuando él se subía a la máquina le pregunta a su compañero que por qué no lo movió. Y dice, oye, ¿por qué no lo moviste? Pues que no te dije que si te decían que lo movieras, lo movieras. No te dije. ¿Por qué no lo moviste? No, pues es que yo acabo de llegar. ¿Cómo que acabas de llegar? Pues sí que no te dije. No, pero a mí nunca me dijiste nada. ¿Cómo de que no? Sí te dije. No, pues es que yo también fui al baño. Fui a la otra máquina. Fui al baño.
Pero pues si yo te miré cuando ibas caminando y te dije, hey, si dicen que muevas la máquina, la mueves. Si ya lo has hecho en otras ocasiones. Que te estoy diciendo que yo no fui, a mí no me dijiste nada. Pero pues si yo te vi que ibas caminando por la vía y te dije, ibas caminando por la vía. No, te estoy diciendo que no, en serio. Pues a mí también me andaba del baño. Pero pues es que yo me bajé y antes de entrar al baño prendí un cigarro y pasaste caminando junto a la vía y te dije que no era yo, te estoy diciendo. Entonces, ¿quién fue? Pues ya no discutas más. Súbete. Se subieron y ya movieron el tren, se fueron. Pero entonces él no sabe qué fue lo que sucedió. Y la gente platica que hace algunos años, ahí en esa estación, pasó un accidente. También eran 2 operadores. Y desgraciadamente, por un descuido, el tren se mueve y la máquina atropella a uno de los operadores. Y fue ahí, en esa estación. Entonces, muy probablemente, aquel operador que él vio, al que le pidió que por favor moviera la máquina si lo llegaban a pedir, pues era aquella persona que había fallecido ahí, en esa estación. Entonces el Señor nos platica pues que realmente nunca se supo qué fue lo que pasó, pero Él lo vio, Él lo miró. Y aquí, mi gente, es un lugar que tiene muchísima historia. Muchísima historia. Por ejemplo, aquí donde estamos en este momento, pues yo me imagino que estas tapias son lo que era la estación. Muy probablemente a donde se bajaban. No sé si serían oficinas o serían localitos donde la gente podía comer. Desconozco qué era exactamente aquí en este lugar, pero allá más adelantito, yo creo que ahorita vamos a ir. Allá por donde van las camionetas están otras tapias. Que el Señor nos estaba platicando que era una fábrica en aquellos años. Era una fábrica, supuestamente fabricaban cerillos. Aquí en este lugar pasaba el tren y pues yo me imagino que los recogía. También muy probablemente de aquí salían. No sé exactamente cuál era la marca o la empresa, pero aquí fabricaban cerillos. Hay muchas historias, mi gente. Muchas historias. Por ejemplo, algo que nos platicó el Señor, que a mí me sorprendió bastante. Y el hecho de estármelo imaginando, la verdad, hasta me puso de nervios. Hace poco, y esto sucedió recientemente, hace muy poquito tiempo, el Señor nos comenta que aquí la gente un tiempo anduvo azoradilla, anduvo asustadilla, porque se dice que la gente aquí en esta comunidad de Cañitas de Felipe Pescador miraban una gárgola. Una gárgola. Supuestamente muchas personas de aquí de la comunidad la vieron. No fue una ni dos, fue pues a lo mejor hasta la gran mayoría, o si no varias personas. Sí fueron muchas las personas que la vieron. Y por ahí hubo una experiencia que desgraciadamente pues cobró una vida. El Señor nos platica pues que a raíz de esa historia hasta él tuvo que hacer modificaciones en su casa por miedo y por seguridad. El Señor nos platica que a una persona desgraciadamente tenía su baño fuera de la casa. Él tenía su bañito, era de esas casitas antiguas, como las que hay también allá por Jerez, donde para ir al baño tiene uno que salir al patio. El baño está por la parte de afuera de la casa. Así era la casa de esa persona y desgraciadamente en la madrugada salió al baño y se dice que ese ser o ese animal, o realmente no sabemos qué es, pues desgraciadamente lo atacó. Pues yo me imagino que es un animal o es un ser que vuela, porque le llegó por arriba y lo levantó, tal vez para llevárselo. Y cuando iba a gran altura, yo me imagino que a lo mejor el Señor forcejeó o el Señor trató de defenderse y lo soltó de una altura pues considerable. Esta persona cae, se fractura sus pies y pues me imagino que del golpe y de la impresión pues pierde la vida. Y este Señor nos platica que a raíz de eso pues él tuvo que también hacer finca en su casa, tuvo que trabajar, porque su baño nos dice que también estaba un poquito así, pues afuera y un poquito descubierto. Y él trató de, pues ahora sí que de construir para no correr ese riesgo al salir. Era tanto el miedo que tenía la gente de aquí de la comunidad, como esta persona que a lo mejor sin tener el recurso tuvo que hacer el esfuerzo para protegerse y proteger a su familia. Él nos platica también una experiencia, fíjense, una experiencia que también me dejó pensando. Él nos dice
venía acompañado de 2 perritos, de esos perritos ovejeros. Son muy fieles sus animalitos, muy obedientes. Ahí nos hizo una demostración. Con solo pedírselo lo hizo que se subiera a su moto. Nos sorprendió mucho, su animalito muy obediente. Pero él nos platica que aparte de esos animalitos tenía otra perrita, una pastor alemán. Dice que una perra muy bonita, muy entendida, muy obediente, que lo seguía para todos lados. Y era un animalito que siempre defendía la casa, como la mayoría de los perritos defienden su hogar. Y él nos platica que una vez, ya noche, ya de madrugada, empezó a escuchar ruidos medio extraños. Ruidos, pues que luego lo hicieron pensar en ese ser. Él nos platica que supuestamente la perrita, aquella pastor alemán, la escuchó correteando por el patio, como muy asustada, como muy azoradilla la pobrecita, y venía corriendo a toda velocidad y llegó y se estampó en la puerta de su cuarto, en la puerta de su habitación. Llegó la perrita y chocó con mucha violencia, como si viniera escapando de algo, como si viniera asustada por algo que la venía siguiendo. Él nos platica que al asomarse a la puerta para ver qué era lo que estaba pasando, con un poquito de temor porque no sabía lo que se iba a encontrar, se asomó por la ventana sin abrir la puerta y alcanzó a divisar la perra arrinconada ahí junto a la puerta. Y él nos platica que lo único que hizo fue hacerle un ruidito. Por la ventana le hizo shh. Y la perrita al escucharlo se asustó mucho y salió corriendo hacia el lado contrario del patio. Y nos dice que desde ese día en la noche la perrita no se volvió a ver. Aparentemente algo se la llevó y no volvieron a saber de ella. Él esperaba encontrarla tal vez, o que la perrita regresara después, porque muchas de las veces eso pasa. Muchas veces por ahí se van de andariegas y de repente regresan por instinto, anden donde anden, se orientan otra vez y regresan a su casa. Pero esta perrita ya no regresó. El Señor nos dice que por ahí andando en los potreros, pues él esperaba encontrársela por ahí tirada. A lo mejor que alguien le haya hecho algo, ¿verdad? A lo mejor ya sin vida la perrita, pero nos dice que no. Ya no la volvió a ver. Nunca supieron qué fue lo que sucedió con esa perrita. Nunca supieron qué fue lo que se la llevó, pero para él dice que para él es muy probable que aquella gárgola se la haya llevado, porque dice que sí hizo muchos destrozos aquí en el lugar. Él nos platica que sí hizo esa gárgola, hizo muchos destrozos. Aparte de la historia de aquella persona, pues por ahí se llevaron borreguitas, por ahí se llevó varios animales, hizo muchos destrozos. La gente aquí en la comunidad estaba muy asustada con este ser. Y no nada más aquí, fíjense que yo escuché, pues dice él que de eso hace más o menos unos 3 años al día de hoy que estamos grabando este video. Y yo más o menos en esas fechas también escuchaba que en otros municipios como en Fresnillo, en Valparaíso, hablaban mucho sobre esa gárgola o sobre ese ser, inclusive en Jerez. En Jerez también mi historia, por ahí yo tengo una historia de una persona, un conocido mío, que nos platica que también había algo que estaba como acechando sus borregas en una comunidad ahí de Jerez, y en una ocasión él le tocó ver algo que salió volando de los corrales, pero él lo describe como un animal muy grande y un animal que nunca había visto. Él nos dice que como una especie de pájaro, pero muy grande. Muy probablemente sea la misma gárgola que miraban aquí. Es muy probable. El Señor nos platica que en una ocasión, pues ahora sí que en la labor, trabajando, pues ya en la noche, dice que el Señor andaba volteando la tierra. Su patrón por ahí le hizo una seña para que él caminara con su tractor derechito, un suéter por ahí que con las luces era fluorescente, y dice que la línea daba derechito a una palma. Y él nos platica que cuando iba pasando al lado de aquella palma, le tocó ver un animal muy grande que salió volando. Para él en ese momento era una lechuza, pero dice que el animal era exageradamente grande y él se asustó bastante porque luego se le vino a la mente aquella gárgola que la gente estaba mencionando. Y él nos platica que en aquellas labores, en aquellas tierras, suceden muchas cosas que muy probablemente tienen mucho que ver con aquellas épocas de la revolución. Es muy probable que tengan mucho que ver. Por ejemplo, miren, ahorita ya andamos acá por el otro lado de lo que era la estación. Venimos con rumbo hacia donde era la fábrica de los cerillos.
Y ahorita aquí me encontré con otras personas que platicando con ellos nos dicen que sus papás, bueno, el papá del señor y su abuelito, platicaban que aquí por toda la orilla de la vía, porque ahorita pues aquí estamos junto a la vía, déjenme les muestro. En aquellos años el señor miraba a una persona de negro aquí caminar junto a la vía. Según nos platica, por todo este camino allá hacia adelante, como a 1,5 kilómetros está un panteón. Bueno, de hecho son 2 panteones, pero uno es el panteón antiguo. Y nos dice que más o menos desde allá, desde aquel panteón, se viene caminando una persona de negro y a veces va de regreso, como si caminara hasta este punto desde el panteón y de regreso. Una persona vestida de negro, pero con vestimenta antigua. El señor nos dice que supuestamente dicen que el charro negro. Y esta es una zona donde también supuestamente han visto arder. Y ahorita ahí por donde cruzamos miré unos hoyos. Muy probablemente la gente ha buscado, o no sé por qué, a lo mejor estuvieron desmontando, o no sé cuál sea el motivo, pero hay unos agujeros ahí. Y se dice pues que por aquí pues han visto a esa persona, el charro negro, y han visto arder. Entonces es muy probable que sea una persona de aquella época, tal vez algún hacendado, o tal vez alguien que trabajó en el ferrocarril, o algún propietario de por acá, algún empresario de la fábrica, pero lo ven por aquí caminando. Uno de los señores que está ahí nos platica que supuestamente en el panteón antiguo supuestamente hay sepultados hasta chinos, muy probablemente las letras de la tumba sean en chino, pues muy probablemente por eso el señor nos dice, pues quién sabe, pero ya estamos aquí sobre las tapias de lo que fue la fábrica de cerillos, la cerillera, así le menciona la gente aquí, la cerillera. Y les digo yo, mi gente, que yo me imagino que en aquellos tiempos de la revolución aquí, en este lugar, yo pienso que sucedieron muchas cosas, a lo mejor trágicas, en ese tiempo que andaban en guerra, porque, pues miren, si aquí miran a ese mentado charro negro y dicen que miran arder, muy probablemente es porque está cuidando algún tesoro que probablemente él enterró aquí en el lugar. Muy probablemente porque lo estaban persiguiendo o porque tuvo que salir huyendo, solo Dios sabe lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Miren, ahí anda un techalotito en el pilar. No sé si lo alcancen a ver, ahorita a ver si nos podemos acercar. Esto es lo que era la cerillera. Y aquí a los alrededores nos dicen que pues ya no creció más la estación o la fábrica porque hay mucho terreno de siembra, hay mucho sembradío y supuestamente por eso tuvieron que mover la estación hacia Cañitas porque recuerden que aquí es el Cañitas viejo, el Cañitas antiguo, y se dice que movieron la estación hacia allá por lo mismo, porque aquí ya no pudieron extenderse más por las tierras de siembra. Y hay muchas cosas que platicar sobre esta zona, porque el Señor nos dice que sucedió una historia, a él le tocó vivirla, a él le tocó una experiencia, a él a un hermano, y creo que si mal no recuerdo nos mencionó a un cuñado. Supuestamente llegó una persona originaria de aquí, de este lugar, pero pues que estuvo muchos años fuera. Cuando regresa, pues llega con todas las ganas de trabajar las tierras y progresar. Por ahí se dice que era una persona que pues a lo mejor tenía pues el modo económico y llegó y luego compró 3 tractores para trabajar las tierras, y le tocó a este señor andar tractoreando. A él le tocó. Resulta que él y su hermano traían un tractor cada quien y la otra persona traía otro, pero resulta que en una ocasión andaban trabajando, andaban preparando las tierras para sembrar. Dice que era más o menos las 12 de medianoche. Las 12 de la noche, exactamente a la medianoche, cuando de pronto uno de los tractores se paró. Andaban cada quien, pues de un lado del barbecho, era el mismo terreno, pero cada quien andaba haciendo su pedazo, cuando uno de los tractores se detuvo y el operador se bajó del tractor y caminó hacia un lado. Ellos no supieron qué era lo que estaba pasando, les llamó mucho la atención.
Y resulta que esta persona, después de estar un rato ahí como que explorando, regresa y les dice pues que estaba viendo con las luces del tractor a una persona. Era medianoche, recuerden, estaba muy oscura la noche y él miró a una persona que lo estaba pues aparentemente espiando. Y él a propósito le echaba las luces del tractor y de repente ya estaba en otro lado. Y él volteaba el tractor tratándolo de iluminar y se le desaparecía y le aparecía en otro lado. Y él ya tenía un rato viéndolo. Al principio él pensó que era una persona viva, que era una persona normal, alguien que probablemente estaba tratando de asustarlos, pero no. Se bajó del tractor, ya muy seguro de lo que él estaba presenciando era algo paranormal. Porque cómo iba a ser posible que una persona así como aparecía, desaparecía y volvía a aparecer en otro lugar. Él se bajó completamente seguro de que lo que estaba viendo era un ánima. Pero se armó de valor, tal vez porque estaban los otros dos compañeros un poquito alejados, pero igual en sus tractores. Se bajó y le preguntó, pues ¿quién eres? Ya dime qué quieres. ¿Quién eres? Y aquella persona le hacía señas con la mano. Le decía, ven, ven. Y le hacía la seña con la mano tratando de atraerlo hacia él. Y él trató de acercarse, pero guardando una distancia porque el simple hecho de tenerlo cerca le causaba mucho escalofrío. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y aquella persona le dijo, quiero que me saques de aquí. ¿Cómo? ¿Andas perdido? No, quiero que me saques, es que yo estoy sepultado aquí. Quiero que me saques, pero me tienes que sacar a las 12 del mediodía. Al mediodía tienes que venir y sacarme. Y vas y me sepultas a Camposanto. Y luego después regresas aquí mismo porque te voy a dar algo. Te voy a dar mucho dinero. Mucho dinero que está aquí. Aquí lo tengo enterrado y todo ese dinero es tuyo. Pero para eso me tienes que sacar. Me tienes que sacar de aquí. A las 12 del mediodía me sacas y te espero después a las 12 a medianoche para que te entregue yo ese dinero. Ese dinero es para ti. La única condición que vengas a medianoche y tienes que venir tú solo. Tienes que venir tú solo. Que nadie te acompañe. Tú solito y ese dinero es tuyo. Así es que sácame, por favor. Necesito que me saques, ya no quiero estar aquí. Este muchacho se asustó bastante y se fue con sus compañeros. Y les platicó. Él estaba ya muy asustado por lo que acaba de vivir. Resulta que estaba hablando con una persona que ya no vivía. Él estaba muy asustado. Decidió no hacer nada. Decidió no sacarlo. No tenía ningún interés por aquel dinero. A él no le interesaba hacerse rico. El simple hecho de estar en la presencia de aquel ser, pues le quitaba todas las ganas de regresar, siquiera a trabajar. Él ya no quería volver. Al platicarlo, pues se fue regando por la comunidad. Muchas personas supieron y no faltó quien le ofreció la ayuda. No faltó quien le dijo que lo acompañaban a sacarlo, a sepultarlo y a llevarlo al Camposanto y regresar. Sobre todo ese era el mayor interés de la gente, regresar a medianoche para sacar aquel dinero. Pero aquella persona fue muy clara. La indicación fue bastante clara, tenía que ser él solo, completamente solo. Quien lo sacara, lo sepultara y sobre todo quien reclamara aquel dinero tendría que ser él solo. Pero a él ya no le interesaba. Él no se quería acercar ya ni al barbecho. Resulta que algún tiempo estuvo trabajando y aquella persona lo perseguía incluso hasta de día. De día miraba aquel ser, se miraba la sombra de aquella persona y lo escuchaba hablar. Le decía, ven, sácame, a veces hasta acompañado escuchaba la voz y miraba aquella sombra, pero únicamente él. Las personas que estuvieran con él no lo podían ver y dicen que lo acompañaba bastante trayecto, casi lo traía hasta aquí, hasta Cañitas Viejo, porque esos potreros o esos barbechos están algo alejaditos de aquí, hacia un cerro que está más adelante. Y dicen que ya lo acompañaba hasta acá, hasta la entrada, hasta Cañitas Viejo, y era tanto su miedo que él sentía que al último decidió dejar abandonada la labor y se fue de aquí, porque ya no quiso saber absolutamente nada. Era mucho el miedo que le daba estar ante aquella presencia.
Y muy cerquitas también de este lugar, está un cerrito, el Cerro del Fierro. El Cerro del Fierro, si mal no recuerdo, estuve platicando con aquella persona y nos platicó tantas cosas, mi gente, que algunas, pues creo que ya hasta se me andan olvidando, pero él nos platica que es un cerro. Por ahí hay dos comunidades, hay dos ranchitos privados aparentemente, muy cerquita uno del otro. Uno era el de una persona muy bien acomodada, el de una persona muy adinerada. Y el otro, pues era un ranchito más humilde donde vivía gente pues un poquito más pobrecita. Y nos platica el señor que en una ocasión escucharon una carreta de aquellas de más antes que eran jaladas por 4 mulas, aquellas llantas de fierro con madera que hacían mucho escándalo cuando andaban por los caminos reales. Escuchaban aquella carreta y aquella persona le dijo a algunos trabajadores: ¿saben qué? Vámonos a acostar, vámonos bien temprano porque mañana por la mañana hay que levantarnos y calentar agua para llevarles un café a esas gentes que acaban de pasar, a esas gentes que van a trabajar. Necesitamos ir, entonces hay que dormirnos temprano para muy tempranito caerles y llevarles su cafecito. Hay que llevarles algo de comer a aquellas personas. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que al siguiente día llegan y no encuentran ningún rastro de la carreta, no encuentran ningún rastro de donde hayan amarrado las mulas, ni encuentran ningún rastro de dónde pasaron. Aparentemente era una carreta de las que se usaban en aquel tiempo del Porfiriato. Y también es una zona donde la gente mira arder. Es una zona donde en aquella época pues era un camino real, pasaban aquellas carretas. Entonces es muy probable que lo que la gente escuchó en aquel cerrito, es muy probable que haya sido la manifestación de algún tesoro por ahí, de algún tesoro enterrado. Muy probablemente alguna carreta en aquella época iba transportando oro, aquellas monedotas de oro, el 0720, muy probablemente algún hacendado, algún rico de aquella época, a lo mejor en su carreta, jalada por 4 mulas, llegó hasta esa zona a esconder aquel dinero. Y muchas veces lo que pasa es que esa gente, como estaba la guerra, muchas de las veces salían huyendo o escondían su dinero, lo escondían y muy probablemente se iban y ya no regresaban, o desgraciadamente perdían la vida y ese dinero ahí se queda. Ahí se queda y pues la gente platica que se manifiesta, a veces en ruidos. Mucha gente mira que algún toro, algún cochino, muchos miran arder, o muchos escuchan ruidos, o incluso a veces hasta ven aquel ser que se quedó a cargo de cuidar aquel dinero. Muchas de las veces se dice que se llevaban a un peón para que hiciera el hoyo y desgraciadamente lo desvivían y lo enterraban junto con aquel tesoro, y pues se quedan como guardianes. Y mucha gente se asusta porque esos son los mentados bultos o las sombras o los ruidos que escuchan donde supuestamente hay dinero. Pues como ven, mi gente, un lugar para mi gusto muy interesante, Cañitas de Felipe Pescador, una comunidad que hace tiempo pues vivía de la actividad del tren, cuando era el tren de pasajeros. Un lugar con mucha historia. Por ahí nos dicen que más hacia adelante hay más comunidades donde hay muchísima historia. Yo creo que más adelante vamos a tratar de visitar esas comunidades y platicarles algunas leyendas. Quiero darle las gracias a estos señores que se dieron el tiempo para platicarnos un poquito de lo que sucede en este lugar, de lo que es la historia de Cañitas Viejo. La verdad pues andaban trabajando, no podíamos quitarles mucho su tiempo. Solamente nos brindaron algo de información para compartirles aquí en el canal y mostrarles sobre todo este lugar que a mí se me hace muy interesante. Pues bueno, mi gente, espero que les haya agradado este video, que les haya agradado este lugar. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.